Baruch Hashem, amados, bendito el nombre. Pero ¿cuál nombre, amados? El nombre del Elohim de Israel, cuya presencia se encuentra escrita, grabada en todos los levaín de su pueblo. Aquella persona que no es del pueblo de Israel, o sea que no es verdaderamente un hebreo llamado, obviamente no puede conocer el nombre, sino que lo niega. Y aquella persona que lo niega, mis queridos y amados, no pertenece al redil de las ovejas. Así que, amados, esta es otro tema del cual ya les había comunicado anteriormente, y se trata efectivamente de todos los demás dioses que se encuentran incrustados en los labios de casi todo el mundo occidental y entre otros. Así que todo esto, mis queridos y amados, nos demuestra que efectivamente hay un engaño a nivel mundial, a nivel global. En el libro de Osea 2, 16, 17, por favor vamos a buscarlo, y dice: en aquel tiempo, dice Yahweh, Elohim de Israel, me llamarás Ishi. La palabra Ishi significa un marido, comprometido, casado, ¿verdad? Una persona que ya está, digamos, comprometido y casado, por decirlo de esta manera. Pero dice que nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Así que, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, que significa señores, y nunca más serán mencionados en sus nombres. Así que, amados, podemos ver claramente que en muchas de las Biblias que obviamente fueron manipuladas, la palabra se contradice, donde dice: no me llamarás Señor, porque dice el Señor que nunca más me mencionarán esos nombres. Entonces la pregunta es: ¿quién tiene la razón? Así que llegó el tiempo, mis queridos y amados, en el nombre de Yahweh, Yahushua HaMashiach, cuando tenemos que reconocer, obviamente, a nuestro único esposo, y que obviamente su nombre no pertenece a ningún demonio, ni a ninguna ídolo o a ninguna entidad grotesca o ajena a las escrituras originalmente hebraicas. Posteriormente, después de este tema, estaré explicando el por qué se pronuncia el nombre de Yahweh y por qué no Jehová, o por qué no se puede usar, obviamente, las 4 consonantes hebraicas que muchísimos mesiánicos colocan para no hacer mención del nombre. Así que, amados, Yahweh, ¿sí?, no quiere que le sigamos llamando Baal o Bali, mi Señor, porque así están llamando a todos estos ídolos en todas las iglesias cristianas. Así que su voluntad es que le llamemos por su Shem Gadol, o por su nombre verdadero, su máximo nombre, amados, que está obviamente profetizado, que antes de su venida, Él va a limpiar y quitar de nuestras bocas los nombres sucios y contaminados de los dioses y señores de este mundo religioso. Y nos va a poner el nombre original para que invoquemos su verdadera identidad y tengamos pureza de labio. Ese nombre, amados, de una manera limpia y kadosh, apartada, ¿verdad? Así que existen 2 libros, obviamente, mis queridos y amados, que obviamente contrarrestan la escritura original escrita en hebreo. Uno de ellas se llama la Septuaginta, y la otra se llama la Biblia Sacra Vulgata. Obviamente existen 2 formas de Vulgata, o se le puede decir que la palabra Vulgata, que viene del latín vulgate, ¿sí? Entonces, amado, la palabra Vulgata significa vulgar y también significa divulgar. Divulgar significa que se regala por todo el mundo. Y vulgar es que está contaminada, es decir, que tiene frases o lenguajes y palabras totalmente ajenos a las Kadosh Kitbe HaKodesh, que son las escrituras originales escritas en hebreo. Así que la traducción de las escrituras hebreo al griego y después al latín trajo consigo, amados, una serie de corrupciones y contaminaciones del texto Kadosh original. Así que Roma se ha encargado de hacer las traducciones de un lenguaje totalmente contaminado y lleno de paganismo y totalmente destructivo. Así que, amados, Roma destruyó el texto originalmente Kadosh, de manera que tenemos es una copia de otras copias. Así que los originales supuestamente se perdieron. No existen los originales de la
obviamente de los Shaliá, que son los discípulos originales mal llamados apóstoles, y que también vamos a hablar de este tema, quiénes son los apóstoles y quiénes son los talmidín de Yahweh. Acuérdense que la palabra apóstol viene del verbo apostelos, que es del griego, y que no tiene ninguna clase de relación con los discípulos hebreos, sino que era una palabra, apóstol o apostelos, es una frase o una palabra dedicada a los romanos o a los griegos, a los soldados griegos y romanos. Así que apostelos obviamente significa una persona o un mensajero de las coaliciones del ejército romano o griego, que obviamente verificaba si existían algunos, digamos, enemigos en la frontera. Entonces estos corrían en caballo, corriendo, y le avisaban a los reyes que obviamente iba a haber una invasión. Así se le llamaban apostelos. Mientras que la palabra talmid o talmidín significa un discípulo, un seguidor o un aprendiz del Rey del Universo, Yahshua HaMashiach. Así que, amados, las copias más originales que tenemos están en la Septuaginta y, mejor dicho, y en la Vulgata. Así que Roma ha hecho ver al mundo que este texto greco-latino es original, cosa que es totalmente erróneo y falso, porque ninguno de los discípulos o de los talmidín escribió en griego y mucho menos en latín. Todos ellos escribieron en su lengua nativa de Israel o de Israel, que es el hebrí o el hebreo. Así que, amados, en esos tiempos no se permitía en las sinagogas leer la Torá ni hablar de la Torá en un lenguaje que no fuera obviamente las lenguas de los manuscritos originalmente hebraicos. No se les permitía hablar, ni siquiera mencionar el nombre del Rey del Universo en un lenguaje extranjero como el griego o el latín. Así que, amados, Flavio Josefo, que es un historiador hebreo de aquellos tiempos, que era yahudí, que vivió, digamos que en el primer siglo de nuestra era, testificó la emet, la realidad de sus obras. Obviamente escribió que los gentiles griegos y romanos dañaron el texto Kadosh de la Escritura, bajando del Olimpo todas las deidades paganas. Ahora la idea no es que usted hable hebreo, porque muchos cristianos obviamente no les gusta, ni siquiera tienen el deseo de aprenderlo. Pero si podemos hablar el hebreo, sería bueno, amados, sería formidable, sería una ventaja. Así que no necesitamos cambiar todo el idioma, pero sí por lo menos todas las palabras que tengan que referirse con el Rey del Universo y las cosas apartadas de arriba. Así que tenemos que obviamente temerles y respetarlas y sacar el espíritu vulgar y sucio que ha corrompido las escrituras y la verdadera o el verdadero servicio al Elohim de Israel, Yahweh. Así que el nombre verdadero del Creador por muchos años lo han ensuciado, pero obviamente por la voluntad del Rey, del Boré, del Creador del Universo, ha llegado el momento de su plena restauración. El idioma latín y el griego es un idioma impuro que está lleno de deidades paganas. Así que podemos ver algunos ejemplos de muchas palabras que están, obviamente, mis queridos amados, están en nuestro vocabulario, y que sus raíces latinas y griegas son más o menos, obviamente, el nombre, por decirlo así, incluso de deidades del panteón griego y romano. Entonces, mis queridos y amados, mi nombre es Eddie Nathaniel y soy un servidor humilde que no busco humillar a ninguna persona, pero sí busco esclarecer los hechos, de sacar a la luz, a la obviamente, para aquellas personas que realmente tienen el sentir de buscar las cosas que deben ser y de echarle tierra, amado, a lo que es totalmente pagano e injusto. Así que encontramos hoy en día en la lengua castellana de Castilla, o digamos que en las lenguas romances, las lenguas españolas que vienen de España, que obviamente vienen de Castilla, encontramos palabras demasiado evidentes de que no provienen obviamente pues de este lenguaje como tal nativo, sino que provienen de la lengua griega y romana. Así que encontramos que hoy en día la mayoría de las Biblias obviamente fueron traspasadas o fueron traducidas, porque obviamente ellos lo que hicieron fue tomar las escrituras originalmente hebreas
y las pasaron al latín y después al griego, y de ahí del griego pasaron a las otras lenguas. Así que es un teléfono roto, donde aprovecharon, obviamente, y quitaron el nombre más grande de toda la existencia y lo sustituyeron por ídolos, que obviamente representan dioses del panteón griego. Un ejemplo, la mayoría de las personas dice gracias, y cuando dicen gracias a Dios, obviamente, mis queridos y amados, la diosa es conocida, o las diosas son conocidas, digamos que el 25 de mayo se le llama Garis, o también se le llama gracias. Así también son conocidas, mis queridos y amados, las tres gracias, que obviamente fueron, obviamente en la mitología griega, las carites o las gracias. En el griego y en latín viene de gratiae, y eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la sensualidad. Habitualmente se consideraban tres, de las menores a las mayores. Una de ellas se llama Aglaia, que es la belleza en griego. La otra se llama Eufrísine, que viene de júbilo. Y la otra se le llama Talía, que se llama floreciente. Así que, amados, las carites o las gracias solían ser consideradas las hijas de Zeus y de Eurínome, aunque también se decían que eran hijas de Hera y de Dionisio, o de Helios, y también de Nayade o de Egie. Así que, amados, en el libro de Efesios 2:8 dice, porque sois salvos por la cabot, por la Bayeset, por la bondad, por el favor. Somos salvos por el favor inmerecido. No somos salvos por gracia, como dicen los cristianos evangélicos y católicos, romanos y ortodoxos. No, somos salvos por el Bayeset. En el hebreo significa favor, bondad, o un favor que no merecíamos. Así que somos salvos, amados, por la diosa gracias. Obviamente, originalmente en las escrituras estaba escrito en el hebreo y decía Bayeset, que significa no váyase, sino Bayeset o Bayeset, que significa favor. Sin embargo, lo han traducido como gracias. Así que la palabra en latín es gratiae y en el griego es carites, y en la mitología griega carites, gracias, eran las diosas del encanto, hijas de Zeus. Casualmente Zeus significa Dios. Así que cuando usted invoca el nombre de gracias a Dios, usted está haciendo una invocación de los antiguos dioses griegos y romanos. Así que posteriormente, mis queridos amados, en el libro de Shemot, o Éxodo 23:13, y dice, todo lo que he dicho, guardadlo, y el nombre de otros ídolos, o Elín, ídolos, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Así que el Altísimo Elión, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, ordenó no mencionar nombres de otros dioses o de otros poderosos en nuestra boca. Y Hasatán, que es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que es adorado por todas las religiones, se encargó que en las traducciones que se hicieran de todas las escrituras no hubieran traducciones, sino sustituciones del texto Kadosh por nombres de deidades del paganismo, para que en vez de exaltar a Yahweh, Elohim de Israel, se exalte en su lugar a los mismos dioses que los griegos romanos adoraron en aquellos tiempos. Saltamos inmediatamente a otro dios que se llama Hades, ¿sí? Hermano de Zeus, casualmente de Dios. Así que Hades, amados, en la mitología griega, en el griego antiguo, obviamente originalmente era Hades, Aion, Haton, la misma palabra Aides, o también en el dórico también se le llama Aidas. Así que el invisible se le llama a Hades. Entonces alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de este. Así es, la palabra hacía referencia en el Homero solo al dios siendo el genitivo como Aidou. Es una elisión para designar ubicación. Así que la casa o dominio de Hades finalmente también, el nominativo, llegó a designar la morada de los muertos. Pero casualmente, amados, en el libro de Hechos 2:27, Mashe
Dice, porque no dejarás mi Neshama en el Hades. Obviamente no dice así, sino que yo les pongo este ejemplo para que ustedes lo entiendan. En la Kitbe Jacodes, en la escritura, amados, no decía Hades. Así que, amados, el Mashiach descendió ante el dios Hades. En el hebreo se decía Sheol, que significa sepulcro. Así que es una total mentira de que el Mashiach descendió al Hades, al dios Hades. Obviamente, mis amados, es una de las grandes aberraciones de todas las religiones del mundo. Así que en el original, amados, nunca se le llama Hades, sino Sheol, que significa un hueco, ¿sí? Un hoyo, una sepultura. Así que pasamos a Mitra, que es una deidad romana de Persia. Así que, amados, Mitra, que es el dios romano, que también es conocido como el Cristo. Mitra es un dios conocido en la antigüedad, principalmente en Persia y en la India. Mitra es el dios del sol, del origen persa, que pasó de forma, digamos, directa o formó parte del imperio romano. Así que, amados, si ustedes pueden buscar ese dios romano, ustedes se darán cuenta que tiene similitudes, obviamente, con el dios del sol. Así que, amados, Shemot o Éxodo 28:37, y la podrás en un cordón azul y estará sobre la mitra, por parte delantera de la mitra estará. Así que esto no dice de esa manera, ¿verdad, amados? En la original se le llama turbante, no se le llama mitra. En el original es mitzefet. La palabra mitzefet significa turbante. Así que, amado, mitra está sobre la cabeza de los sacerdotes católicos. En el hebreo nunca se decía mitra, sino mitznefet. También la palabra mitznefet significa para envolver, o sea, un turbante. Hay muchas personas que obviamente desconocen el término de la palabra éter o eterno, que viene del Dios eterno. Así que, amados, el Dios eterno efectivamente también está no solamente en los hijos del cristianismo, sino también en los hijos del mesianismo. Es decir, que hay muchas personas que todavía mantienen dioses en sus labios. En la mitología griega aparecía éter en el griego antiguo. También fue una romanización de ater, que es pronunciación clásica, en el koine, ¿verdad? Y también, digamos, era conocido como aire, también conocido en el bizantino. Es un elemento más puro y más brillante que el aire. Y a la vez, la región que ocupa este elemento también es la personificación de dicho elemento. Así que, amado, muchas personas dicen que en el libro Éxodo 28:37 dice conforme al propósito del Eterno. Obviamente, mis queridos, así que eso no fue así, ¿sí? Así que todo fue conforme al propósito de Éter, un dios griego. En el hebreo se decía Olam, que significa perpetuo o para siempre. Así que es importante ir arrojando todos estos dioses a la basura hasta llegar a mantener un lenguaje totalmente kadosh. Muchas personas me tildarán de loco, de demente o también de fanático religioso. Pero yo soy una persona dedicado, obviamente, a expulsar toda clase de impureza que se encuentre no solamente en mi hayín, en mi vida, sino también en mis labios. Porque de la pureza de mis labios hablará, amados, de la pureza de mi hablarán mis labios. Y lo que yo hablo, obviamente, edifica a muchos de ustedes. Así que también los cristianos andan hablando de que van a hacer ayuno el día domingo y que van a hacer 40 días de ayuno. Oye, hermana, hice 20 días de ayuno. Oiga, ¿quién es ayuno? ¿Qué significa ayuno? ¿Por qué las personas no investigan? La palabra ayuno en la mitología romana, Juno era una diosa que obviamente es equivalente a la Hera en el griego. Así que la diosa del matrimonio y la reina de los dioses, hija de Saturno y de Ops, hermana y esposa de Júpiter, es decir, de Zeus, de Dios que están adorando los cristianos. Así que con el que tuvo dos hijos, Marte y Vulcano, y una hija conocida como Luciana. Así que Juno fue una deidad mayor de la religión romana y formó parte, junto a Júpiter y Minerva, de la triada capitolina.
Así que un importante culto romano en la mitología romana era Juno, que representa la maternidad. Así que, mis amados, Joel 1.14 o Joel 1.14, en algunas Biblias cristianas católicas dice: proclamad ayuno y convocad a la iglesia. Así que, amados, esto no es cierto. Así que tenemos que proclamar a la diosa Juno. Amado, eso no es cierto, es una mentira. Estamos dándole honra a un Sheidín, a un demonio, que se robó, obviamente, el significado originalmente en hebreo. En el hebreo, mis amados, la palabra significa Tzum, T-Z-U-M, Tzum, y significa abstinencia. Ahora llegamos entonces al uno de los dioses que también tiene muchísimo auge en los medios cristianos o religiosos, que es el dios Eros, el dios del amor. En Roma se le llama Cupido. Así que Eros, ¿verdad? Es en la región griega es el dios del amor y el deseo. Casualmente, la palabra amor al revés significa Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Esos son los lemas del Papa Bergoglio. Así que una cultura griega, Eros, ¿sí?, que es el amor, es lo que hace que se mueva hacia algo, ¿verdad? Un principio divino, es decir, adivino, que conduce hacia la belleza, ¿sí? Así que en el griego entonces no había clara distinción entre la pasión del amor y el Dios que lo simboliza. En el español, la palabra amor del latín viene de oris. Así es, en el latín significa oris, abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y sexual y la intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional del sexo coital. Así que el amor familiar y el amor platónico y hasta también la profunda devoción o unidad del amor religioso ante Zeus. Así que entiéndanse que la palabra amor no es una palabra kadosh, no es kosher, para nada, sino que es el nombre de otro de los dioses. Acuérdense que existen millones de dioses y que cada uno obviamente engaña al hombre de a su manera. Así que acuérdense que cuando Samael se rebeló allá en lo alto del Shamaim, también arrojó consigo y se las llevó la tercera parte de las estrellas del Shamaim, mal llamado cielo. Obviamente el cielo viene del dios Urano, usted lo puede ver. Pero, amados, toda esa tercera parte de las estrellas son millones de trillones de billones de puros malaquines caídos. Y que cada uno de ellos obviamente representa a un Dios. Así que amor en latín es oris. Oris viene del nombre Eros. En el griego antiguo, Eros significa amor. Así que a Cupido en Roma se le conocía como amor. ¿Pero qué tipo de amor? Amor erótico. Yahuanán Juan, Alef 1, Juan 4, 8. El que nos ama no ha conocido a Zeus. En el griego es Deus y en latín. Así que Elohim o poderoso es lo correcto, porque Dios es amor, o sea, Roma. La palabra Dios es amor, es un símbolo obviamente oculto, de ocultismo, que significa Zeus, es Roma. Así es. Amor en latín es oris y en el griego es eros. Así que Dios es eros. La palabra hebrea es javá. Javá se pronuncia ajava, que significa gustar, suspirar, inclinarse hacia. Así que la palabra fe, pasamos a otro Dios, que la mayoría de los evangélicos, cristianos, católicos, incluso algunos seculares, dicen que la palabra, usted no pierda la fe, que no perdamos la fe. Ok, vamos a ver qué significa fe. La fe proviene de la diosa Fides. Fe también significa religión, ¿verdad? En el latín, obviamente, significa contar, ¿sí? Es una terminología religiosa. Fe viene del latín fides y del griego pistis. Así que ambas palabras eran nombres de dioses de los romanos y de los griegos respectivamente. En Efesios 2:8, disculpen. Sois salvos por medio de la fe. Efesiyín en el original dice, amados, que así somos salvos por medio, ¿sí?, de la emuná. Así que somos salvos por medio de una diosa llamada Fides, que las siglas vienen siendo la fe y la palabra hebrea es emuná, que significa confianza y obediencia.
Así que pasamos entonces a aquel parecido, obviamente hermano de la fe, que es conocida como la diosa Esperanza. La diosa Esperanza, amados, Ajim, significa Elpis o Elpis. Así que Elpis, obviamente en la mitología griega o en el griego antiguo, que es en el Koine, que es una deidad griega que personifica la esperanza. Algunos dicen que fue hija de Zeus. También la hacen madre de Feme, que viene de la fama, que también vamos para allá. Ella está, digamos, descrita como una joven mujer, usualmente cargando flores y también una cornucopia. Así es. Es mencionada en el mito de la caja de Pandora, en la cual estaba encerrada y se libera al abrirla, junto con más espíritus de demonios. Así que su equivalente romano es la diosa ¿qué? Spes. La misma palabra viene de spes, significa esperanza, que viene del latín griego elpis y del latín spes. Así que ambas palabras eran nombres de dioses de los griegos y de los romanos respectivamente. En Yahuanán Juan aparece también algo, pero no les voy a decir sino en el lenguaje latín. Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Así que, amados, hasta aquí, amados, estamos, digamos que, demasiado importantes estos temas, ¿verdad? Así que es demasiado importante, amados, para cada uno de nosotros poder entender estos temas, ¿verdad? Así que en el original, obviamente, nunca decía la palabra elpis o esperanza. Así que la palabra hebrea es emuná, que significa confianza y obediencia. También tenemos al dios de la adoración, Andor o Ador. Así que, amados, Ador era una ciudad de brujería y viene de, digamos, de En Ador, y que significa la fuerza de la luz y de la pitonisa, y su oráculo del dios Ardor o Ador. Así que en el libro de Samuel, Aleph, primera de Samuel 28:7, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Edor. Habla Endor, que viene también de Edor, que viene de huele, que hiede a feo. Obviamente la palabra Endor, ¿verdad? Y que tiene un espíritu de adivinación. El dios Ador, de la cual se organiza la palabra adoración, tenía un lugar en Delfos, que es un lugar en la Grecia, en donde había un oráculo, de donde viene la oración. En épocas antiguas era el lugar del oráculo de Delfos. Este oráculo estaba dentro de un tabernáculo. Eso se le llama tabernáculo, es una vulgaridad, obviamente, que significa taberna en el recto, en el trasero. Pero esto estaba dedicado al dios Ador, que también era conocido como Apolo. Así que, amado, todo el mundo pagano acudía al oráculo para elevar sus peticiones a los dioses del Olimpo, y de allí deviene el oráculo, originado en la palabra oración, del oráculo, que era el lugar donde la gente oraba, y precisamente a los dioses, y los dioses le respondían por el recto o por el trasero. Usted va a decir que esto es mentira, que esto es una exageración, pero esto es cierto, amado. Claro que cualquiera no podía interpretar dichas respuestas, sino solo una vidente llamada Pitia. Así que ella escuchaba e interpretaba los oráculos. De allí viene la palabra pitonisa, así que la que escucha los oráculos. Así que, amados, oráculo quiere decir hablar con el recto, con el trasero, con el ano, por decirlo de esta manera. El oráculo estaba dentro de un tabernáculo, es decir, dentro de una taberna o cantina en el recto. La Escritura dice que en los tiempos finales vamos a restaurar el altar de David. En el libro de Amos 9:11 no es, digamos, tabernáculo. En el original nunca se va a decir tabernáculo, se decía mizcam, que significa morada, y tampoco decía oración, porque nosotros no hacemos oráculo. En el original se decía tefilá, que significa una plegaria. Tanto, amados, han ensuciado la palabra de Yahweh que las porciones de la Torá les llaman versículos, que quiere decir versos del recto, del trasero. Así que han pervertido
el lenguaje kadosh de la Torá, con palabras obscenas para burlarse del Creador, de su nombre y del Mashiach, obviamente, en el lugar de la reunión. Así que han mezclado en el lugar kadosh apartado de Yahweh con un lugar obviamente de adivinación, de términos que también han empleado para llamarle al poderoso divino de adivino. Obviamente la palabra Deuteronomio 18, 10, 12, ahí podemos encontrar el poderoso en hebreo, que significa Elohim. No es correcto decir divino al poderoso, eso es falso. No le puedes decir el divino Dios o el divino creador, eso viene de los dioses. Así que, amados, no se le puede decir divino al creador, ni tampoco es correcto decir adorar o adoraremos, porque viene del Dios Ador, ni tampoco decir alabar, porque viene del Dios Jalá. Alá. De hecho, yo por ahí tuve una discusión, digamos que fría, sin burlas, obviamente, con unos cristianos que habían viajado por todo el mundo y que habían hecho, digamos, un maratón. Entonces se toparon conmigo y me invitaron y yo les empecé a explicar que obviamente pues todo lo que ellos habían aprendido efectivamente pertenecía a cultos de los dioses y ellos se burlaron. Así que ellos decían que ellos alababan a Dios, que ellos no, obviamente no hacían cosas malas ni de los griegos ni de nada. Obviamente la palabra alabar proviene de Alá Akbar, que viene de un término islámico, árabe, que significa Alá es el más grande Dios. Y entonces cuando ellos comienzan a cantar, amados, comienzan a cantar y a cantar, vamos a alabar a Dios. Entonces yo les dije, bueno, entonces échenle buen jabón y buen cloro, échenle bastante fat y aromáticos porque está sucio. Y me dijeron, ¿qué quiere decir? Usted está diciendo que van a alabar a Dios. Bueno, vayan a alabarlo porque está sucio. Así que, amados, en su lugar debemos decir Jalel, que significa exaltar. Así que, mis queridos y amados, entramos a otra diosa que se le llama la diosa Gloria, que también es conocida como Feme, de donde viene la fama. En la mitología griega, Feme, o también es conocida como Osa, era la personificación de los rumores, los cotilleros y la fama. Precisamente su equivalente romano sería la diosa Fama, ¿verdad? Se encargaba de extender los rumores y los hechos, obviamente, hacia todos los rincones de la tierra, causando también discordia. Así que gloria proviene de la palabra fama y que en el griego es Feme. Feme es una diosa de la mitología griega y la palabra hebrea es Kabod, que significa honrar. Así que, amados, esta Feme o fama está puesta obviamente en todas las iglesias mormonas. Usted puede observar que los mormones no usan la cruz, sino que usan a la diosa Feme para que les dé fama. Así que entramos obviamente en otro Dios. Vamos a ir un poco más rápido porque los audios están pesando mucho y los aquí se están comenzando a quejar de que obviamente no pueden descargarlo. Pero pasamos a la diosa Misericordia. Casualmente muchas personas desconocen esta palabra y por eso la mayoría de las personas dicen Dios tenga misericordia. ¿Ah? Misericordia, el Creador nunca va a tener misericordia con los hombres. Pero antes vamos a ver qué significa misericordia, que viene del griego mis. En el griego significa lejos de. La palabra eri o eros, que es el Dios del amor, casualmente ya lo dimos, que viene de la palabra mis. Eri o eros, que viene del amor, y cordia, que significa corazón, ¿verdad? O corazón. Entonces la misma palabra misericordia significa lejos del corazón de Eros. Esta lejanía del Dios Eros, del amor, hace que el ser humano se sienta desdichado y miserable. De ahí es donde viene la palabra miseria, miseria del corazón, o miserable. Es por ello que digamos, misericordia en el latín es miser, que significa miserable, desdicha o miseria. Cordia significa obviamente cordis, que significa corazón. Así que misericordia en latín es miserable del corazón. El Creador nunca va a ver al hombre con miseria, sino con humildad. La palabra hebrea es raquén, que significa compasión, o también tener obviamente ese sentimiento de humildad hacia su creación. Pero ¿qué pasa con la diosa Pax o la paz? La diosa Paz, que obviamente es simbolizada con una paloma. También era conocida como Irene en la mitología, ¿verdad? En la mitología griego y antigua. Obviamente la paz en el griego viene de Irene y en el latín es Pax.
Ambos son nombres de dioses de la mitología greco-romana. Y podemos verla en Yahuanán Juan 14:27. La paz os dejo, amados, la paz os doy. Esto nunca lo dijo Yahushua, Hamashiach. Así que el Mashiach nunca ha dejado a la diosa paz. En el hebreo se le dice Shalem. No se le dice Shalom, Shalem, que significa bienestar, ¿sí? Se le dice tranquilidad, bienestar, incluso salud. Así que la palabra original es Shalem Alejem. Que la paz sea con ustedes. Ahora entramos al dios o a la diosa que es más utilizado dentro del cristianismo ortodoxo y también protestante o reformista. El Dios Espíritu Santo, conocido en el griego como Neuma Agión. Muchas personas van a desconocer el profundo significado de dicho Dios. En el original, obviamente, en los hebreos, nunca se le dice Espíritu Santo. Pero vamos a hablar de por qué los cristianos se van mucho por el término griego. Hablemos que la palabra atos significa mitología, ¿verdad? O en el atos viene de esa misma palabra. Así que la misma palabra de atos, permítanme un segundo, amados. Perdón, la palabra atos, para obviamente... Bueno, es una palabra que obviamente es totalmente sucia, así se le llamó el hijo de Neptuno, y que dio su nombre al monte de Athos. En la actualidad, este monte tiene una población compuesta de monjes, digamos, pertenecientes a la iglesia ortodoxa griega. En el Yahuanán Juan 14:27, más el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces yo sé que muchos se van a burlar de esta hipótesis, obviamente, y de mis escritos, obviamente porque no soy una persona que comparte con todas las personas las palabras sucias y totalmente aberrantes. Obviamente la palabra nunca se le llama al Ruach HaKodesh, que es de Yahweh, nunca se le llama consolador. Consolador es algo para un objeto para la masturbación femenina y masculina. Así que la misma palabra consolador nunca se le llama al Ruach HaKodesh. Originalmente, amados, así como el Cristo nos ha dejado a la diosa paz, también nos dejó el Dios Espíritu Santo en los labios de muchos paganos. Espíritu Santo en griego es Neuma Agión, o Neuma, que significa respiración, y de allí viene la palabra neumología, y que es una especialidad médica que trata sobre las vías respiratorias, y Agión significa sacro, que viene de San, que obviamente viene de San o de Saturno. En el código Strong aparece el número 39. El símbolo, obviamente, o el simbolismo de Agión es Athos, de cual también significa santo o sacro, santuario, el monte donde Zeus tenía ubicado el templo, que era llamado Athos. Así que el monte Athos fue llamado así porque, según la versión mitológica del Olimpo, fue escalado por un dios que portaba ese mismo nombre, el dios Athos. Así que se le llama Athos, o digamos se le llama Espíritu Santo. Acuérdense que el espíritu viene del espiritismo. ¿Quiénes practican el espiritismo? Obviamente los espiritistas, los chamanes, los brujos, los hechiceros, los satanistas, los practicantes, los mediums, los que leen el tarot. Todas estas personas consultan espíritus. ¿Por qué? Porque obviamente pues la palabra espíritu proviene de esa palabra, que viene de espiritismo. Y la palabra santo proviene del sol o de Saturno. Así que, amados, cuando usted pone a Agión, Oros, que significa sagrado monte, siempre le va a salir su sinónimo, o un sinónimo compuesto como monte Athos, o monte sagrado. Athos en la mitología griega era uno de los Eurea. Así es, eso se le llama Ourea, que eran dioses o demonios de las montañas. Así que Athos era hijo de la diosa Gea y del dios Neptuno, y de allí que se relaciona a Neuma Agión. Así que Neptuno viene de la misma palabra Neuma, que viene de Neptuno, y Poseidón, ¿verdad? Dios de las aguas, del mar, las lluvias y de las nubes.
a ti que también era hermano de Zeus y de Hades. Así que de la palabra Neptuno viene de la raíz Neb, que significa nube, aire, ¿sí? Y de allí los términos que tengan como raíz neuma, haga referencia a aire que lleva, como por ejemplo neumático, neumología, e incluso, amados, la neumología es el estudio que estudia, obviamente, una enfermedad llamada neumonía. Todo lo que esté relacionado con el aire se le da término del neuma. Neumagión, Espíritu Santo, hace referencia a Neptuno con su hijo Atos, quien en Roma fue llamado con el nombre de Atis. Así que en el hebreo el término correcto es Ruach HaKodesh. En algunas versiones se le llama Ruach HaKodesh, que significa aliento Kadosh, aliento puro y apartado. Y el único Kadosh en la escritura es Yahweh. Así que la palabra Ruach significa aliento o hálito, soplo, viento o también una brisa que viene de Yahweh. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de Pan? El Dios de todo, el Dios de la Pan. Pan obviamente viene de la mitología. Pan en griego viene de todo. La palabra Pan significa todo y era un semidios de los pastores y rebaños. Y en la mitología griega era especialmente venerado en Arcadia. A pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha región, en la mitología romana se le identifica como el dios Fauno. Vamos a ver qué significa Fauno. Fauno en latín viene de faunus y también significa florecedor, de donde viene la palabra favere, o quizás el portador de Fari o de Hera, que era la mitología romana, una divinidad más popular y antigua de los obviamente indignes, que he identificado con el griego como Pan, debido a la similitud de sus atributos. Amados, Yahuanán Juan 6:35, el Jesús cristiano les dijo: yo soy el pan. Ahora sabemos quién en realidad es Jesús, ¿verdad? Él mismo dijo que él era el Dios Pan. La doctrina de Pan es en el panteísmo, obviamente, que significa pan, todos, y la palabra teo, panteos, que significa Zeus, o panteos, que significa Zeus en todo, y todos están en Zeus. La palabra hebrea correcta, obviamente, es lechén, que significa alimento o comida. No se le llama pan, sino comida o alimento, ¿verdad? Algo que alimenta. Así que, amados, en la mitología romana, el dios Pan se le llama Fauno, raíz de la palabra favere, que significa favor. Así que la palabra hebrea correcta es Bakashá, en el hebreo, por favor, ¿verdad? Be Bakashá o Bakashá. Así que entramos a otra diosa que se le llama Istar o Istar, se pronuncia Istar, que es la reencarnación de la diosa Semiramis y que casualmente es la misma que enseñan los católicos romanos a todos sus feligreses como la Gran Virgen María. La diosa de Babilonia, Semiramis, se reencarnó en Estar o Istar y se pronuncia Istar, quien en las escrituras obviamente fue conocida como Astoret, Astarte o Acera. En el libro de Segunda de Reyes 21:7, Melaquín Bet, o también en el libro de Shofotín o Jueces 2:13, amados, por favor léanlo. También aparece como Eostre. Es un nombre de una divinidad antigua y es asimismo un nombre que se halla detrás del nombre Astarte, o traducido en el inglés, en nuestro idioma se traduce como Pascua. Así que si traducimos el nombre de Istarte, de la diosa, a nuestro lenguaje, en un traductor como este, nos traduce Pascua, de donde proviene el nombre de Easter, o Astarot, Astarte, Acera, Estroe, Pascua. El nombre de la diosa de la primavera en la región antigua de los babilonios, por lo que cada primavera se celebra un festival en honor, obviamente, digamos, pero esta estación de la primavera en la antigua Babilonia se consideraba tomando en cuenta la salida de la luna nueva, ya que esta diosa pagana era reconocida como la diosa luna. Así que en el libro Shemot o Éxodo 12:11, la Reina Varela 1960 dice: es la Pascua de Jehová. Pero en el libro original, en el pergamino de Shemot o de Shemot Éxodo 12:11, versión hebrea Shefer Dabar, aparece como Pesaj de Yahweh. La palabra Pesaj significa pasar, ¿sí? Cruzar, atravesar. Allí podemos, digamos, comparar que el texto escritural en los pasuquín diferentes de la Reina Varela o de Baal Era
se proclama el nombre de una diosa. En cambio, en la versión hebrea se conmemora un acontecimiento en la cual Yahweh mismo, el Elohim de los hebreos, estaba haciendo pasar a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Su significado en hebreo es Pesaj, que es pasar. Así que en la versión cristiana se conmemora una diosa, en cambio en la versión hebrea se conmemora un acontecimiento importante, lo cual Yahweh hizo con su pueblo. Así que, amados, en el día en que Yahweh sacó a su pueblo israelita de allá de Misrayim, de Egipto, no hubieron cristianos. O dígame uno, ¿dónde estaban los cristianos? Para que hoy nosotros podamos confiar en los cristianos. ¿Acaso Moshe, Abraham, Isaac y todos los demás patriarcas eran cristianos? ¿O eran pentecostales? ¿O eran católicos romanos? Eso no fue así. Así que si ellos existen ahora, no fue porque fueron creados por Yahweh, Yahushua. Fueron creados por hombres que maquinaron, obviamente mal, las escrituras y sacaron ventaja de ellas, creando, obviamente, un paralelismo de las escrituras. Así que asimismo la celebración, conmemoración de esa fiesta, o es una moed solemne, obviamente, amados, difiere de una de la otra. En el cristianismo se celebra teniendo en cuenta el antiguo calendario babilónico, que ahora sigue vigente en el calendario romano gregoriano. En cambio, en el hebreo original de la restauración se celebra, o mejor dicho, se conmemora teniendo en cuenta el calendario celestial escritural del Creador. Sus celebraciones se llevan a cabo en fechas distintas y asimismo difieren en la hora en que se atribuye. Así que en el cristianismo se honra a la Pascua, la diosa Esther o Semirami, que es la diosa Virgen María, aunque los evangélicos no estén de acuerdo con la diosa María, están de acuerdo con la Pascua, que es lo mismo. Así que en cambio en el hebraísmo honra a Yahweh, quien es en esa ocasión hizo pasar, amado, a su pueblo de la esclavitud a la liberación. Entonces en Sofetín o Jueces 2:13 y dijeron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí está claro. Hasta el sol de hoy los evangélicos siguen haciéndolo. Así que seguimos, mis queridos amados, en Shemuel Aleph, ¿verdad? Es importantísimo cómo están pasando todos estos acontecimientos. Seguimos entonces para que se den cuenta de todas estas grandes mentiras, ¿verdad? Shemuel o Samuel, primera de Samuel 7:3, habló Samuel a toda casa de Israel diciendo: si de todo vuestro leb o sus mentes y volváis a Yahweh, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparad vuestras levaí, nuestra mente y nuestra vida a Yahweh, y solo a él serviremos y seremos libres de la mano de los filisteos. Acuérdense que la palabra filisteos significa adoradores o servidores de Dios o de Dios. La misma palabra filis y teos aparece como filis, que significa obviamente seguidores, adoradores, y teos significa Zeus. Así que ¿quiénes son el enemigo del verdadero Israel? Los cristianos, que son los que adoran al Dios de la Iglesia Católica Romana. Así que vamos a ver los yamín, ¿sí? Los yamín de la semana, o los nombres de la semana, de los días. Así que en los nombres de los días de la semana romana se le llamó con los nombres de las deidades del paganismo greco-romano. Así que podemos encontrar lunes, amados, como Diluns, o también se le conoce como Dies Lunae, o también se le conoce como el nombre de los dioses Selene o Luna, y en el inglés es Monday, y también otros dioses aparte. La palabra martes viene de Dimars, que viene también de Dies Martis, que viene de Ares, que viene del dios de la guerra, Marte, y se le conoce en el inglés como Tuesday, y también se le conoce como Tiu, a otros dioses. Miércoles, obviamente, aparece como Dimecres, viene de Dis Mercuris. La misma palabra Dis Mercuris viene de Hermes o de Mercurio, y también viene en el inglés como Wednesday o Wednesday, que también significa como Wotan, el dios Wotan. El jueves aparece como Dionus o dios Jovi, así que aparece como Zeus o Júpiter. En el inglés aparece como Thursday o Thursday. También aparece como Thor en otros dioses. Así que el viernes aparece como la palabra divendres, y que aparece en el latín, amados, como dies veneris. Sí, que viene obviamente de la palabra Afrodita o Venus, de donde viene la palabra viernes, que viene de Venus. Y también viene el inglés, que aparece como Friday.
y que también aparecen otros dioses como Freya. Así que vamos al sábado, que viene de la misma palabra dissabte, ¿sí? Que viene del catalán, ¿verdad? Dissabte. Y en el latín viene de dies Saturni. ¿Sí? La palabra en latín significa sábado, dies Saturni, y de los dioses griegos aparece como Cronos o Saturno, y en el inglés aparece como Saturday. Así que, amados, domingo aparece con el catala, que es en el idioma que se aparece como Diumege, y en el latín aparece como dies solis. Y en el inglés, perdón, en el idioma griego y romano aparece como Helios o el sol. Y en el inglés aparece como Sunday o Sunday, el día del dios sol. Así que como podemos ver, los nombres de los días de la semana es para evocar y no dejar de mencionar los nombres de los dioses del panteón grecolatino. Ahora, ¿cuál de estos dioses es el que se incluyó en las escrituras Kadosh? Obviamente vamos a ver Shemot, Éxodo 28, Reina Varela 2000. Acuérdense el día de sábado para santificarlo. Acuérdense que la palabra san viene de santo y santo viene del sol. ¿Sí? La palabra santo viene de sacros o sactus. Entonces, ¿a quién es que tenemos que santificar en el sábado de Saturno? Nada, mi amigo. No existe. Shemot, Éxodo 28, Reina Varela 1960, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está un poquito mejor, pero dice santificarlo. En la versión anterior de la Reina Varela, el año 60, no decía día sábado, sino día de reposo, porque eso es lo que se traduce. Lo que estaba escrito originalmente en el Tanakh hebreo era Shabbat, que significa reposar o descanso, y no significa equivalente a sábado, como así lo están queriendo sostener muchas personas. Así que, ¿cómo podrían ver, amados, en los diccionarios hebreos Shabbat significa descanso y reposo, pero en ningún momento dice que significa sábado? El Shabbat de Yahweh fue establecido por el Creador desde la misma creación. Veamos cómo es que Yahweh llama a los días de la semana en el libro en el hebreo, ¿verdad? Bereshit, ellos le ponen Génesis. Pero vamos a buscar en Génesis 1:5, y fue la tarde y la mañana un yom, o sea, un día. Acuérdense que la palabra día proviene de diablos, o también aparece como día, que significa Zeus o Dios. ¿Ah? Entonces cuando le dicen buenos días, están diciendo bueno es Zeus. Así que Bereshit, Génesis 1:8, y fue la tarde y la mañana el yom o el día segundo, y así sucesivamente hasta llegar al sexto. Así que ¿acaso Yahweh, el Creador, llamó a los días de la semana lunes, martes, miércoles y jueves? No, simplemente les llamó con sus nombres o números ordinarios. Y el séptimo Yom, que es el día, ¿verdad?, en la era de la excepción. Fíjense cómo es que el Creador llamó el séptimo Yom de la creación. Bereshit 2:3. Y acabó Elohim en el Yom o en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el Yom, el séptimo dijo, y toda la obra que hizo, y bendijo Elohim al Yom séptimo, y apartó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que simplemente le llamó Yom, no se le llamó día, sino Yom. Así que el séptimo, indicando, amado, que en ese Yom se hizo el día de Shabbat, que es el reposo, donde dice allí, amado, que se le llamó sábado. En ningún momento, ¿verdad? Eso lo traducen los evangélicos y los católicos y todo ese pocotón de gente que no sabe. En Ibrí o en Hebreo 4, 5 al 9, 10, 11, sí, dice, porque en cierto lugar dijo así el séptimo Yom, el día de reposo, Elohim de todas sus obras en el séptimo Yom, el día, y otra vez aquí, no entrará en mi reposo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque en el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy todas las religiones, amados? Igualmente en el Brit Hadashah, que es en el pacto renovado, dice en algún momento sábado. No lo dice. Pero sí repite muchas veces que el séptimo Yom es el día de reposo, el Yom de reposo, porque eso es lo que verdaderamente traduce Shabbat, que es reposo, no sábado. Así que digamos, en el que dijo que el nombre de otros dioses no mencionaréis desde el principio de la creación, es el mismo, amado, que no iba a estar mencionando el nombre de deidades,
Lo mismo hicieron los talmidín discípulos de Yahweh. Ellos tampoco podían mencionar o escribir el nombre de una deidad pagana como Jehová, o como Dios, como Cristo el Señor. Eso sería pronunciar a los dioses paganos. Y si ellos decían sábado, entonces estarían mencionando a Saturno, que no es otro que Hasatán, el mismo, el dios de este mundo que adoran todas las religiones ciegas del mundo. Pero Saturno significa sábado. Hoy está muy bien promovido por las iglesias hijas del romanismo católico y cristiano. Los nombres de la semana es la idolatría de la semana. A los días de la semana simplemente se les debe nombrar como, obviamente, los números ordinales. Y claro que Yahweh, el creador de todo, tiene un Yom en el Shabbat, el cual da el séptimo Yom, pero no un calendario romano gregoriano, sino que es un calendario celestial, escritural del creador, el cual Yahweh mismo ha restaurado para nuestros tiempos, pero con su único pueblo, Israel. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de este audiotema. Shalem Alejem, con ustedes Suaj Edi Nathaniel, Baruch Hashem, amados.